Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Empezamos esta mesa redonda de lecciones aprendidas y buenas prácticas un año después de la pandemia. El día de hoy vamos a enfocar esta mesa redonda en dos pilares, desde la parte legal y desde la parte de gestión humana, temas que son muy importantes para todos nosotros. Me presento, mi nombre es Renato Carlín, actualmente trabajo como jefe de relaciones laborales y soy socio fundador de Wellness House. Wellness, una empresa que apuesta por la telemedicina virtual, que apuesta por la telemedicina y que apuesta por programas de salud para las empresas. Es oportunidades muy interesantes, estrategias nuevas por descubrir. Hoy ha pasado más de un año desde la pandemia y nos hemos visto obligados a desarrollar nuevas estrategias que exploten nuestra capacidad de liderazgo. Hoy, un año después, debemos entender que la adaptación y la flexibilidad de nosotros pueden marcar la diferencia entre el logro de objetivos, el buen clima laboral y la salud mental, no solo de nosotros, sino también de nuestros equipos de trabajo. Hoy, la mayoría de veces o en la mayoría de tiempo, solo nos vemos de manera virtual, pero esto, en muchas ocasiones, ha permitido acercarnos más a nuestros equipos de trabajo, a nuestros familiares. Hoy, luego de un año, tenemos muchas lecciones aprendidas y para ello nos van a acompañar tres ponentes que son eruditos en sus temas. Y por último, tenemos a Roberto Bayón. Roberto es experto en relaciones laborales, en teletrabajo, en transformación del trabajo. Es magíster en gestión humana y en gestión de conocimiento. Tienen un MBA en dirección y gestión de empresas y una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Como lo deben estar imaginando, Roberto nos va a hablar qué nos espera para el futuro. El teletrabajo es una buena opción. No, a ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. ¿Me confirmas, por favor? Ahora sí se Ya, puede visualizar, Roberto. perfecto. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, a Wellness House por la invitación. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por esta iniciativa, por esta iniciativa de hacer este evento internacional, ¿no? En estos cuatro sesiones que estamos trabajando arduamente el tema desde diversos enfoques. Los felicito por la iniciativa y porque obviamente se están tocando temas de sumo interés. Como lo mencionaste al inicio, mi nombre es Roberto Bayón, un gusto a todos los que nos están viendo. Gracias también a las expositoras anteriores, Amparo y Karina, muchas gracias por su exposición también. Y bueno, el tema que nos convoca a nosotros, como lo decías, yo represento en el Perú a la empresa TW Solutions y como director académico de la Academia Internacional de Teletrabajo y representante agente del Centro Internacional para el Desarrollo de Teletrabajo, les traslado el saludo de estas instituciones internacionales. Bueno, venimos trabajando ya hace más de 10 años este tema del teletrabajo, ¿no? Y nos invitaste, Renato, nos invitaron justamente en Wellness para poderles dar una visión de cómo este tema podría tocarse o podría verse en viabilidad por post-coyuntura sanitaria, ¿no? Es un tema bastante interesante de poder enfocar y visionar. Y bueno, definitivamente, como lo mencionaron ya nuestras antecesoras, este balance de la coyuntura laboral y las perspectivas nos estuvimos ante un cambio disruptivo que nos obligó a una adaptación. Tenemos que aceptar, y estamos aceptando hoy la convivencia con el teletrabajo, estamos todavía en un episodio de aprendizaje continuo, en una nueva normalidad, donde la calidad de vida y la salud son bienes de primer orden. Y esto obviamente nos ha obligado a repensar y definir estrategias y por qué no de tomar acción de acuerdo al cambio. Como lo decían mis antecesoras, esta ha sido una situación obviamente no prevista en general, de manera general, tampoco nosotros los especialistas de teletrabajo, como ya lo veníamos conociendo y manejando en otras oportunidades, pensábamos ni promovemos una situación como esta, obviamente, en la que todos estén en un confinamiento, en un 24/7 trabajando desde casa con todos en la familia. Sin embargo, de alguna manera, ya a un año de aprendizajes, si esta pregunta que se hizo, recuerdo hace un año, un estudio de Intarget, ¿no? Del coronavirus, decía la mirada del trabajador, cuáles son el enfoque que le está dando la empresa y cuál es el enfoque que le está dando el trabajador. Obviamente, si hacemos esta pregunta, esta encuesta,
recordarán esos momentos, ¿no? Que vivíamos, ya estamos casi a un año de esta coyuntura, lamentablemente todavía nos está acompañando, y seguramente, bueno, deseamos que haya una pronta mejoría, obviamente, pero si hacemos esta pregunta hoy, probablemente ¿no? La respuesta puede ser diferente. ¿Por qué? Porque seguramente, y es cierto, han habido aprendizajes. Y el mejor aprendizaje es haberlo hecho, haber demostrado que se hace, ya sea en el sector privado o en el sector público. Y qué bonito que hayamos tenido estas dos experiencias el día de hoy, porque justamente algo de lo que voy a compartir con ustedes se relaciona con ello, ¿no? Se relaciona con la posibilidad de que el teletrabajo sea viable, sin distinción, más allá de un tema de ajuste normativo interno, que sí es válido, pero sin distinción para ambos sectores, sector privado y sector público, ¿no? Bueno, como les decía, el año pasado, ya pasado estos primeros meses de incertidumbre, recordarán ustedes la incertidumbre en la que nos encontramos, pues el año pasado, ¿no? ¿Cómo estábamos nosotros en estos primeros meses? Estamos hablando de marzo, abril, no se sabía qué hacer, por ahí salían algunas normas, algunas respuestas, las empresas, ¿no? Algunos perdieron el trabajo, hubo muchas pérdidas, también obviamente sensibles muertes, sensibles fallecimientos, pero viendo un poco cómo es que se fue gestando el teletrabajo, creo, y no solamente es lo que yo creo, sino en realidad es así como se sucedió en la práctica, permitió que en algunas instituciones, negocios, empresas, y por no decir organizaciones, inclusive públicas y privadas, puedan seguir operando. Fue como una salida viable a la alternativa de poder mantener el empleo y seguir trabajando. A pesar de eso, sabíamos que este estudio que hizo ISIL, la gran mayoría de empresas peruanas no se había preparado a una coyuntura de esta naturaleza en la que todos los trabajadores deberían estar involucrados en el teletrabajo. Sin embargo, la gran mayoría de empresas lo estaba aplicando. Claro, ahí me van a hacer una observación seguramente del trabajo remoto y cómo es que esta figura apareció. Eso es una situación que al final podemos conversar, porque mi perfil abogado también me permite, de especialista, me permite ayudarnos un poquito con esa distinción. Pero bueno, hablemos un poco de la pregunta que nos convoca, ¿no? De la viabilidad del teletrabajo, ¿no? El 72% de los encuestados en este caso hablaba de que la productividad se había mantenido, inclusive había mejorado. Sí, seguramente en algunos casos había habido algún detrimento, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que recordar que habían existido en ese momento algunas debilidades, ¿no? Algunas debilidades, algunos puntos por mejorar. La respuesta no había sido la más idónea, había resistencia al cambio, había muchas dificultades para gestionar los equipos, muchas dificultades con el tema tecnológico y problemas personales de las personas, ¿no? Seguramente ustedes recordarán cómo hemos ido evolucionando y hemos ido aprendiendo, ¿no? En este proceso de adaptación que hemos tenido durante el teletrabajo, y cómo han pasado este tiempo. Hagan memoria cómo hemos vivido y cómo estamos viviendo hasta hoy este proceso de aprendizaje en el que nos hemos visto involucrados. Sin embargo, un dato importante que lanzaba este estudio, y por eso lo comparto, es de que en la gran mayoría de empresas e instituciones decide o se motiva a decidir continuar con alguna forma de teletrabajo. Y cuando hablamos de alguna forma de teletrabajo, probablemente vamos a hablar de una opción mixta o una opción de teletrabajo pleno para algunos trabajadores, más allá de pensar en que algunos probablemente por ser un grupo vulnerable podía mantenerse o no. Pero es importante que ya las empresas, estamos hablando de julio del año pasado, también casi un año, ya tenían esa visión. Y es así como actualmente se viene funcionando. Ahora, yendo un poco hacia atrás, les mencionaba que nosotros pues, no nacimos con esta coyuntura sanitaria, Teodoro Solutions no nació con esta coyuntura sanitaria, nosotros hicimos un estudio técnico y fue el primer estudio técnico oficial para el Ministerio de Trabajo del Perú sobre las buenas prácticas de implementación de teletrabajo, es decir, cómo se estaba implementando el teletrabajo antes de la pandemia. Okay, este estudio se hizo en 2016, realizado por mi persona para el Ministerio de Trabajo, y abarcó una serie de empresas nacionales y algunas de la región, en las que identificamos algunas cosas importantes. Existía, ¿no? El teletrabajo es una práctica, y algunos de ustedes seguramente la conocían, tenía diversas nomenclaturas, home office, home base, trabajo virtual, trabajo flexible, etcétera, pero existía la práctica del teletrabajo. Y aquí hay un tema importante que se radica con la nomenclatura y cómo el teletrabajo va teniendo una definición a nivel de la Academia Internacional y todo eso, y que se centra en tres elementos esenciales, ¿no? El trabajo, la distancia y la tecnología. Las nomenclaturas después que han salido, cómo los países han ido reconociendo esta figura, ya es algo anecdótico, porque cada país ha tenido una respuesta distinta. Pero en esa época, estamos hablando en el 2016, hay que recordar previamente que el teletrabajo como disposición normativa ya había sido regulado en el Perú el año 2013 con una ley y el año 2015 con un reglamento.
y obviamente el año 2016 donde se comienzan a hacer algunas actividades, se crea inclusive un módulo de teletrabajo en el ministerio, aquellos que visitaron el ministerio recordarán que había un módulo en el primer piso de promoción. Se crearon también algunas oficinas, en las oficinas descentralizadas del Ministerio de Teletrabajo, algunas áreas que atendían la figura de teletrabajo, pero creemos que el cambio de gobierno quizás también no ayudó a que se consolidaran algunas iniciativas y hoy por hoy pues definitivamente no hubieron más avances que los que en ese momento se hicieron. Fue un año importante, se hicieron congresos mundiales, se firmaron pactos nacionales, etcétera, ¿no? Las empresas reconocían la importancia y el valor del teletrabajo como un beneficio laboral, no se habían desarrollado modelos propios ni sostenibles. Esto es algo importante. Porque si vamos a pensar en la viabilidad del teletrabajo post-cuarentena, tenemos que reconocer qué es lo que estamos haciendo ahora como una buena práctica y que de esa práctica la podemos seguir manteniendo o sosteniendo en línea de aprendizaje. ¿Y qué finalmente será lo sostenible? No creo que sea lo sostenible el pincelazo que le estamos dando hoy a la coyuntura, sino la visión que podemos tener en la planificación de la misma. Obviamente en ese momento había una ausencia de definición, es decir, había muchos modelos importados, había modelos de corporaciones de otros países, de España, que traían sus modelos al Perú y trataban de adaptarlos. Y tengo una anécdota muy importante que le quiero compartir, de que definitivamente en esos momentos, a veces decían, ¿por qué me funciona muy bien allá y acá en el Perú, bajo ciertas características normativas, ni siquiera querían reconocerse como parte de la norma de teletrabajo? El problema era la norma, el problema eran las personas, las gestiones, los líderes, las organizaciones. ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué no quería o por qué no podía implementarse o no tenían los mismos resultados que allá? Buena observación que nos arrojó este estudio. Y finalmente, pues no había mecanismos eficientes de medición de resultados ni del impacto del teletrabajo en sí como modalidad, ¿no? Y para esto es importante que ya dentro del contexto actual, viniendo a la coyuntura que nos vino el año 2020, con los nuevos escenarios, como los han comentado nuestras antecesoras, donde se definen, pues, obviamente, las necesidades de nueva convivencia, nuevos entornos, nuevos perfiles, tenemos que dar un giro y tenemos que interpretar quizás de una manera más sostenible el enfoque de este tema del teletrabajo. ¿Cómo deberíamos entonces entender, y creo yo, optimizar al máximo los cambios, ¿no? Que son retos que abren definitivamente puertas, como lo dice acá, a nuevas oportunidades? ¿Cómo deberíamos entender entonces el trabajo remoto en el contexto actual, ya viendo el año de aprendizaje que tenemos? Definitivamente nosotros creemos que nos encontramos frente a una oportunidad de modernizar nuestras organizaciones, de dinamizarlas, automatizarlas y digitalizarlas. Lo hemos mencionado ya en algunas entrevistas y en algunos otros eventos que también hemos participado, que la modernización, por ejemplo, de la gestión pública, ¿no? O la modernización de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Se habla de modernización de la gestión pública y a veces no se llega a conseguir viabilizarla o materializarla, ¿no? El teletrabajo se vincula con todos los ejes de modernización de la gestión pública. Y eso es algo que también, bueno, los invitamos a abrir nuestro YouTube channel. Ahí hay unos videos que nos estamos explicando justamente nosotros cómo es que se puede insertar estos modelos de teletrabajo digamos, con una visión de sostenibilidad, ¿no? También es una oportunidad de gestionar talento por resultados, ¿no? Hablamos del enfoque de resultados. El teletrabajo nos impulsa al enfoque de gestión por resultados, a insertar innovación flexible y socialmente responsable. Pensemos en la posibilidad de la inclusión de los grupos vulnerables, de las personas con habilidades diferentes, no solamente eso, sino también del medio ambiente. Y ahí hablamos de ser socialmente responsables. Conocemos algunas empresas, lo comentábamos, creo, con Renato, en la previa de esta conferencia del día de hoy, de que cómo es posible que una organización, gran empresa, gran corporación, pueda recibir algún premio, esos que ustedes ya conocen, ¿no? Y no tenían políticas de trabajo flexible. ¿Cómo puede ser un premio de buenas prácticas? Y no tenían una política de teletrabajo, ¿no? De trabajo, estamos hablando de ya del siglo XXI, estamos hablando de la modernidad, ¿no? Nos llamaba mucho la atención. Entonces, ¿somos realmente socialmente responsables con el teletrabajo? Podríamos decir ya firmemente que sí, ¿no? ¿Y por qué no optimizar el uso eficiente de los recursos? El teletrabajo es una modalidad que ha demostrado ser la principal modalidad de que genera beneficios para el trabajador, la empresa y los stakeholders con los que se vincula. Les hago la pregunta y se las dejo ahí para que la vayan notando. ¿Me pueden mencionar qué otra modalidad laboral generaría esos beneficios múltiples con esa integración, con esa visión holística? Bueno, como nos decía, estos nuevos tiempos nos están demandando entonces evolucionar, ya sea con innovación flexible, colaborativa y responsable,
Y esa evolución va a estar guiada hacia una visión de transformación. ¿Por qué no creer que podemos transformar también nuestras organizaciones? El teletrabajo en nuestro país, lamentablemente, ha tenido una reacción distinta, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y aquí es una llamada también importante a la reflexión. Hemos visto modelos normativos muy apegados a la coyuntura sanitaria, a lo que dice una directiva de alguna institución, y la aplicamos a nuestro caso, ¿no?, de manera directa, o esperando que alguien me diga el camino y solamente me apego normativamente a esto. El teletrabajo, estimada audiencia, es una modalidad multidisciplinaria. Para implementarla o para desarrollarla, no puedo tener solamente la opinión del asesor legal de la organización. No puedo tener solamente la opinión del gerente de recursos humanos, probablemente sí, para liderarla. Pero hay un tema tecnológico, hay un tema de seguridad y salud, hay un tema de administración de recursos. Entonces, es un tema multidisciplinario. Entonces, bueno, hay algunos modelos normativos reactivos, modelos reactivos conservadores, algunos que tuvieron una apertura a la flexibilidad, hubieron algunos modelos balanceados que integraron algo de flexibilidad y responsabilidad, pero estamos apreciando y personalmente nosotros acompañando modelos de aprendizaje que están rescatando las ganancias del teletrabajo. Se valoran ya los retornos organizacionales. ¿Cuáles son los retornos organizacionales del teletrabajo? La mejora en la productividad, el ahorro de costos y es también, por ejemplo, el tema de la mejora del clima y de la motivación, la satisfacción del colaborador, entre otros, ¿no? Modelos de innovación, ya estamos yendo un poco más allá, ¿no?, de ganancias con teletrabajo más innovación tecnológica, y finalmente ese es el camino hacia un modelo de transformación, y así no lo dice Roberto Bayón, lo ha reconocido la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, ITA, y ahí les dejo el enlace para que lo puedan visualizar, y los tres, nosotros los vamos a hacer digamos, una abstracción, vendrían a ser como una especie de esquemas reactivos, no modelos. Los modelos son los de abajo, modelos de aprendizaje. A un año de aprendizaje ya tendríamos que ir pensando en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad se va, obviamente, visionar, creemos nosotros, entendiendo un poco esta lámina, ¿no? Esta lámina en la que estos primeros tres son solamente esquemas, pero tenemos que caminar hacia el aprendizaje, la innovación y la transformación. Bueno, para concluir, quería compartir un poco, para desarrollar también la respuesta a esa inquietud que nos plantea la sesión de hoy, es que tenemos que, ya creo yo, con el aprendizaje que hemos tenido, desmitificar finalmente el teletrabajo, a un año de aprendizajes. O sea, desmitificarlo ya finalmente. Yo creo que no nos debería quedar dudas sobre algunas situaciones que en algún momento, o al inicio, o antes de implementarla, teníamos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se les llamaba mitos o temores. Por eso es que algunas instituciones o empresas no se motivaban a implementar el teletrabajo. Y yo lo digo no porque es un tema legal, porque siempre hemos discutido nosotros con los especialistas de relaciones laborales de perfil legal, de derecho, porque a veces se recomendaba simplemente la práctica del home office y esto quedaba como que en el limbo, ¿no? Teniendo ley de teletrabajo, entonces, ¿cómo eres socialmente responsable si tú tienes una ley y no la estás cumpliendo? Claro, como el SUNAFIL no venía a fiscalizarnos, obviamente convivíamos con el home office, pero ¿eso es ser socialmente responsables? ¿Estamos cumpliendo la norma? Bueno, lo dejo ahí simplemente como una observación. Entonces, mitos o temores. Mitos o temores a un año, miren, no se puede teletrabajar con la familia en casa. ¿Qué creemos? Esto ya a un año de aprendizaje con todo lo que hemos tenido y obviamente reconociendo que cada caso es distinto. ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Esto será un mito? ¿Creemos que lo podemos desmitificar? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Yo creo que cada realidad, si bien es cierto, es distinta, pero los llamo a la reflexión. ¿Qué mejor compañía de la que estamos viviendo, o la posibilidad de los que tienen, obviamente, tener la compañía? Muchas personas, muchos trabajadores del Estado, si uno les pregunta hoy día si quieren regresar, algunos, no decir muchos, sí, conocemos casos, dirán, no, estoy bien así, ya no quiero regresar. Hay otros que tienen la posibilidad de estar al cuidado de sus adultos mayores, otros que comparten con mascotas, y qué mejor cariño, ¿no?, en las mascotas. Nosotros vemos constantemente casos de ese tipo y cómo está cambiando un poco también el enfoque hacia compartir con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber, obviamente, y valorar. Yo creo que hemos aprendido ya durante este año, ¿no? Hemos aprendido de alguna manera a convivir con la familia. Sabemos que los niños también, obviamente, no van a regresar al colegio mañana, pero tenemos que aprender a convivir con la situación, con la coyuntura, ¿no? Algunos, bueno, por ahí me dirán, Roberto, pero sí sabemos, Renato me comentaba, creo, ¿no? Roberto, pero hay personas que viven solas. Ok, sí, bueno, definitivamente habrá casos distintos, pero hay que analizar
sobre todo aquellos que decían que tenían la dificultad de que la familia era un obstáculo para el teletrabajo. Por ahí va el tema, ¿no? Entonces, yo creo que no, por eso definitivamente podemos decir que es un mito, ¿no? Otro mito, en el teletrabajo soy menos productivo que en la oficina, ¿no? ¿Qué creen ustedes? O sea, en el teletrabajo terminamos siendo menos productivos que en la oficina, o en realidad antes, ¿no? Nosotros cuando visitábamos empresas, hacíamos actividades de sensibilización en la Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industria, a nivel internacional, en el Ministerio de Trabajo, siempre había el mito de la productividad, de que van a estar en su casa haciendo cualquier cosa menos el trabajo. Pero yo creo que esto también termina siendo un mito, ¿no? Porque definitivamente con las dificultades que eso implica, obviamente, no voy a generalizar, no voy a decir que siempre todo es positivo, pero definitivamente hay muchas ventajas de tener que aprovechar o optimizar al máximo estos tiempos que se generaban, por ejemplo, con el traslado, con el transporte, de optimizar al máximo no, yo si los pregunto, oye, ¿a quién le gustaría encontrarse nuevamente con el tráfico de camino a su trabajo, sobre todo los que están viviendo en Lima y que nos siguen, ¿no? Bueno, obviamente, pues, definitivamente ahora, hoy tenemos la posibilidad ¿no? de poder trabajar y de optimizar al máximo ese tiempo, del rendimiento, ¿no? Y claro, por otro lado, no estoy recomendando que nos quedemos en casa, estoy diciendo de que estoy respondiendo a la pregunta. ¿Habrá días que podemos teletrabajar? Hemos demostrado que sí podemos teletrabajar. Y por ahí va la respuesta. O sea, esto es lo que creo que vamos a tener que asimilarlo como la nueva normalidad, ¿no? Como una nueva normalidad en la que tenemos que reconocer que sí hemos podido ser teletrabajadores y que nuestras organizaciones sí se han podido adaptar. Algunas más lento que otras, otros sectores mejor que otros, pero yo creo que en un balance, las que están haciendo, las que están practicándolo, sí han podido adaptarse de alguna manera y es así como vamos a convivir en la nueva normalidad. Otro mito, miren, durante el teletrabajo puede hacer lo que quiera. Va en relación con el anterior, sobre todo con el tema de la productividad. Hay muchos jefes y muchos temas de liderazgo aquí que analizar, ¿no? Creemos que finalmente esto termina siendo un mito en la medida de que uno no haya insertado, pues obviamente, una política de teletrabajo clara, ¿no? O sea, que no haya insertado las reglas claras, que no haya tenido una visión, ¿no? Final de cómo poder hacerlo sostenible, ¿no? Y esto definitivamente es un mito. Un año no es que uno hace lo que quiera, uno está con el enfoque de resultados y basado en la confianza. Hace un instante conversaba, creo, Amparo, le hicieron la pregunta de la confianza, es un valor resaltable que se va a respaldar en la práctica, en lo que vendría a ser la gestión de resultados. Pero también hay que entender aquí que obviamente no todos pues, pueden teletrabajar, ¿no? Entonces, eso es importante que las empresas puedan hacer un diagnóstico de cuáles son, ¿no? Esos procesos, esas áreas, esos puestos plenamente teletrabajables. Y qué mejor si pueden tener la posibilidad de tener una opinión técnica, una opinión especializada en la materia para aprovechar al máximo la buena práctica de eso o las lecciones aprendidas que se ha tenido en otros países. Nosotros hemos desarrollado acompañamientos en los que inclusive podemos crear puestos teletrabajables. Y entonces, ahí estamos recién entendiendo el valor y la oportunidad del teletrabajo, ¿no? Y ya entrando hacia nosotros, podemos obviamente analizar cuál es mi perfil. No solamente hablar de los procesos, las áreas y los puestos, sino también ya de los perfiles. Y cuando hablamos de perfiles, aquellos especialistas en recursos humanos, justamente aquellos que nos están siguiendo hoy o que nos van a ver posteriormente en la grabación, estamos hablando de las competencias para el teletrabajo, ¿no? ¿Cuáles serán esas competencias para el teletrabajo? Hemos analizado un perfil de competencias agregando a mi perfil de competencias tradicional las competencias teletrabajables. ¿Cuáles son? Pregunta que también les dejo ahí, pero definitivamente eso va a ayudar a definir, ¿no? Justamente la desmitificación de lo que estábamos conversando. Otro, necesito conocer mucho de tecnología. Qué interesante, ¿no? Y nosotros creemos que definitivamente, probablemente, sobre todo en algunos sectores o algunos perfiles maduros, me refiero a algunas personas ya con cierta edad, que seguramente no están acostumbradas a más que su máquina, a su computador, sí pudo haber sido una dificultad al inicio, pero que tuvo que ser superada y que nos obligó a adaptarnos. Y ahí entró muy fuerte la posibilidad de la resiliencia y de, obviamente, poder superar esta adversidad. Esto termina siendo finalmente también un mito y que obviamente se va a respaldar en entender si la tecnología es realmente hoy una excusa o un medio. Si la tecnología para lo que queremos desde el punto de vista del enfoque laboral es una excusa o es un recurso. Después digamos, del capital humano, la tecnología o la información es uno de los recursos más valiosos de la organización, pero creemos que el enfoque que le debemos dar a la tecnología es de que ser un aliado. Y la tecnología es la que ha permitido finalmente que nosotros podamos trabajar de manera remota, ¿no? Dentro de lo que es los nuevos esquemas de trabajo. Entonces, eso es un mito.
El último, con el teletrabajo me sobrecargarán de tareas. Y aquí vienen algunos temitas que por ahí seguramente ya han venido ustedes también reconociendo. Esto termina siendo un mito en la medida de que haya por lo menos una regulación organizacional interna. Y aquí vamos a hablar de algunos temas importantes, como por ejemplo el tema del burnout versus el workaholic. Hay personas, hay perfiles, por eso hablamos del perfil. ¿Cuál es mi perfil? ¿Reconoces, tú sabes cuál es tu perfil? El workaholic es la persona que obviamente desea, no sabe inclusive que esto es una enfermedad, y aquellos que están especialistas por acá de salud seguramente, y lo van a tocar, o lo han tocado ya, o lo tocarán en los próximos días, es la persona que es adicta al trabajo, ¿no? Y el burnout es la persona que a veces siendo workaholic, no se da cuenta que ya termina, puede tener un estrés tremendo, ¿no? Un estrés que es perjudicial para su salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? Nosotros como empresa hemos evaluado, hemos conocido a las personas, conocemos si hemos identificado workaholics, hemos identificado situaciones de burnout, o a veces pasan desapercibidas. Otro tema, el tema del telebossing o el mobbing del jefe, ¿no? El mobbing, que ustedes saben, los que estamos en el tema de los recursos humanos, es el hostigamiento, ¿no? Es una forma de hostigamiento, tiene ese nombre coloquial dentro de lo que es el capital humano, pero el recurso humano, perdón, la especialidad de los recursos humanos, pero ahora existe el telebossing, y el telebossing nos decantó en un tema que ya ustedes ya seguramente están, ¿no? Están esperándome que me mencione, que es justamente el famoso derecho a la desconexión. Y este derecho a la desconexión, obviamente, finalmente se reguló. Digamos, esto no es nuevo, este derecho a la conexión se dio más necesaria la regulación en un contexto de pandemia, pero no es algo de hoy, ¿no? No es algo de este momento, es algo que el derecho a la conexión es algo que se vincula con la posibilidad de que la persona tenga el derecho a desconectarse de la empresa, no necesariamente en la relación de teletrabajo, sino en general, ¿no? O sea, estando en una situación normal, o sea, estando en las oficinas, sin necesidad de estar fuera de las oficinas. Pero bueno, se reconoció, y mi pregunta es, ¿todas las empresas tienen una política de reconocimiento? ¿Cómo lo están implementando? Bueno, los invitamos a ver nuestro YouTube channel, ahí estamos dando nosotros constantemente actualización, ahí sobre cómo implementar el derecho a la desconexión, cómo lo estamos haciendo. ¿La empresa tenía o no una política reconocida, por ejemplo, de reconocimiento real, monetario de horas extras de trabajo en sobretiempo, o no? Y si no lo tiene, entonces, ¿cómo aplicamos el famoso derecho a la conexión? Entonces, hay ahí algunas situaciones que tenemos que ir revisando, pero por lo menos ya tenemos una orientación, tenemos una defensa, tenemos ya una norma que lo ha regulado y lo ha legislado. Finalmente, quería dejarles aquí una premisa que también va a desmitificar muchas otras cosas que hemos estado conversando. Una premisa que nos deja la Academia Internacional de Teletrabajo, la cual represento en el Perú, es justamente con el teletrabajo esencialmente cambia el lugar de trabajo, y todos los demás factores se deberían mantener constantes, ¿no? Entonces, eso es importante. Esencialmente cambia el lugar. Obviamente habrán algunas diferencias que se tendrán que manifestar en la práctica, pero esto es una premisa importante, ¿no? En esencia es trabajo, distancia y tecnología. Bueno, para concluir, entonces, ¿cómo visionar el teletrabajo en esta coyuntura? Hay factores claves para la implementación del teletrabajo. Nosotros hemos desarrollado modelos, hemos desarrollado acompañamientos como empresa, como Tevero Solutions, y Wellness House también es un aliado reciente nuestro. Y es importante tener objetivos claros. ¿Para qué quiero el teletrabajo? Un respaldo de la alta dirección. Hemos acompañado instituciones públicas que sin normas de servir se motivaron a ser pilotos de teletrabajo. Y digo sin normas de servir porque a veces hay algunos que esperan un poco la política directriz, ¿no? del ente rector, y después, recién en función a eso, vamos caminando. Pero ¿por qué no? Hay instituciones reguladoras que conocieron, que lo implementaron, está Indecopi, OEFA o CIPTEL, a quienes los saludamos por esa iniciativa que tuvieron, y otras que también nosotros venimos impulsando y motivando para que lo puedan conseguir. Pero es importante el respaldo de la alta dirección, en todo nivel. Diagnóstico de capacidades y recursos, decíamos, ¿no? Diagnosticar en qué medida el teletrabajo puede insertarse en la organización, crear un comité interno para planificar, organizar y hacer un seguimiento. En el Estado este comité se llama Comité de Teletrabajo, oficialmente la norma lo decreta como tal. Es importante aquí, luego de que ya tenemos esa fase introductoria, hacer un plan. No podemos implementar algo que sea sostenible, que sea viable en la organización, si no tenemos un plan, unas fases, unos modelos, un esquema. Tenemos que definir los criterios que para mi empresa, ¿cómo voy a interpretar, por ejemplo, la flexibilidad? ¿Cuáles son los marcos de flexibilidad? ¿Cuál será la interpretación que yo le voy a dar a la seguridad y salud ocupacional en mi empresa de teletrabajo? El tema de seguridad de la información, la elegibilidad, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? En función a qué yo voy a elegir, ¿no? A los teletrabajadores, el perfil, lo que le decía, ¿no? El área, los puestos, etcétera.
programamos pilotos por áreas y tipos de personal, obviamente sectorizados, evaluemos estos pilotos, el resultado positivo que se tuvo de ellos, preparemos después de ya estos pilotos a la organización y a todos los involucrados, ¿no? Es un cambio organizacional, es un esquema de gestión del cambio. Definamos estrategias de comunicación y sensibilización, porque es importante la comunicación, creo que lo decía Amparo también en la primera intervención. Es clave, ¿no? La comunicación y el proceso de cómo vamos a vender un poco este cambio, esta transformación organizacional dentro de la empresa con el teletrabajo. Establezcamos reglas claras y formalicemos, pues obviamente, para emplear a toda la organización. Y finalmente, establezcamos indicadores de evaluación propios de teletrabajo. Y esto también va a ser destacado y resaltable. ¿Por qué? Porque si no tenemos la visión de que el teletrabajo nos va a generar resultados o retornos para la organización, para los trabajadores y para los demás stakeholders vinculados, probablemente va a quedar como un beneficio laboral y a veces se residualiza y pierde un poco el gran potencial que puede tener para la organización. Y aquí, bueno, nosotros tenemos muchas otras cosas que compartir con ustedes en el tema de soluciones. Seguramente si hay alguna pregunta nos podemos compartir, pero para concluir, vamos a decir que el teletrabajo es viable entonces en este contexto luego de un año de aprendizaje. Nosotros creemos que sí. Hemos dicho que es una oportunidad de modernización, de innovación, de flexibilización, pero creemos que tenemos que hacer una convivencia estratégica con el teletrabajo. ¿Y esto qué implica? Que nosotros vamos a tener que insertar estos modelos sostenibles de teletrabajo. Vamos a tener que buscar estos modelos alineados a las tendencias de capital humano y finalmente a la innovación corporativa que implique una transformación de estos modelos de trabajo, ya reconociendo también que las nuevas tendencias de gestión del capital humano ya venían impulsando eso de una manera muy, digamos, anterior a la pandemia, pero ya con la pandemia se activaron y todo se vino más rápido y todo se aceleró, y bueno, no podemos quedarnos relegados. Muy bien, gracias Renato. Quería simplemente concluir, antes de concluir mi participación, invitándolos. Nosotros tenemos este viernes, a través de nuestras redes sociales, un programa. Nosotros tenemos un programa, TV Soluciones también, así como TV Wellness tiene su programa, nosotros también tenemos el nuestro, sobre cómo organizar un programa de teletrabajo. Va a estar muy interesante, los invitamos. Tenemos una de las consultoras senior de nuestra firma, que es del hermano país de Colombia, Nene Ávila González, y próximamente también en el mes de mayo, tenemos planificando la seguridad laboral en teletrabajo la especialista Karen Rojas Lozano, a quien le envío un saludo y un agradecimiento por la invitación, especialista, una de las primeras especialistas en teletrabajo, en seguridad y salud ocupacional en teletrabajo. Un saludo a Karen Rojas Lozano desde aquí, desde la tribuna de TDL Solutions. Muy bien, los invito a seguirnos en nuestra página web www.tdlsolutions.com.pe. Y hasta aquí terminé, Renato, con la participación. Muchas gracias. Aquí tiene mi correo, mi teléfono para algún contacto adicional. Muchas gracias. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Una gran explicación. En definitiva, muchos puntos que aprender. Creo, desde mi punto de vista personal, la pandemia generó esta necesidad de ver los mecanismos virtuales sin escapar del tema legal, sin escapar de este marco legal, y digo lastimosamente, nuevamente desde mi percepción, al no haber incursionado con mayor fuerza, con mayor ímpetu las empresas en lo que es el teletrabajo, nos vimos forzados a esta nueva, a este nuevo estilo conocido como trabajo remoto. Ahora, adicionando a ello, tengo algunas preguntas Con gusto. que el público nos hace, Con todo gusto. preguntas muy interesantes, y una de ellas es, ¿basta con solo mandar al trabajador a casa y monitorearlo? ¿Qué habría que transformar? Uy, excelente pregunta. Claro, como lo habíamos manifestado un poco durante nuestra presentación, la transformación es un proceso, en este caso hacia este nuevo esquema de trabajo, creemos que va respaldada por un cambio una sensibilización y una visión organizacional, ¿no? Desde la alta dirección tenemos que entender y aceptar, obviamente, que nos encontramos frente a estos procesos de cambio disruptivos, y donde mencionábamos en una lámina, donde tenemos que aprovechar al máximo el periodo de aprendizaje como una oportunidad de evolución de nuestras organizaciones, ya sea a través de la innovación, de la flexibilización, de generación de políticas sostenibles para el cambio. Eso nos va a llevar hacia una transformación.
Y claro, hay muchas aristas. Nosotros, bueno, no sé si lo traje por aquí, creo que lo puedo mostrar. Nosotros sugerimos que cuando se implemente un esquema de teletrabajo, tenga que visionar, tenga que visionar muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de la identidad corporativa, los componentes de trabajo. Ese es un modelo RDB que lo estamos aplicando, lo estamos implementando y les sugeriría que lo puedan seguir. ¿Por qué no visionar los ambientes colaborativos, los espacios grupales, la comunicación y tecnología, la gestión y liderazgo, la seguridad y salud? Y estamos hablando entonces de varias aristas, ¿no? Estamos hablando de varias aristas que van a implicar todas juntas o la sumatoria del proceso de la evolución de estas aristas, el aceptar un cambio integral, holístico, una transformación organizacional. Esta vendría a ser la figura que nosotros venimos aplicando y sugiriendo, y sugeriríamos que también las empresas puedan visionar de esa manera. Gracias Roberto. Tenemos más consultas. Bueno, el teletrabajo es viable y existe normas que lo regulan. Efectivamente, sí, existe una norma que regula el teletrabajo. Creo, nuevamente, desde un punto de vista personal, que muchas empresas, de una u otra manera, han huido a esta norma de teletrabajo o lo han visto como un mecanismo de implementación muy complejo. Algo que nos comentas, que obviamente con la dedicación correspondiente, teniendo claro cuál es el modelo a seguir, es algo que se puede ejecutar y realmente no hay que tenerle miedo. Definitivamente. Ahora bien, hay una pregunta que me parece muy interesante. Me gustaría saber, bueno, en realidad a todos los oyentes nos gustaría saber tu punto de vista, teniendo en cuenta que hoy el trabajo remoto, en primera perspectiva, un primer año, parece que está funcionando de manera correcta para las compañías. ¿Qué debería prevalecer? ¿Sacar una Excelente. regulación para trabajo remoto o deberíamos inclinarnos a el teletrabajo cumpliendo la normativa? Excelente pregunta, muchas gracias Renato, gracias que nos estén haciendo esa pregunta porque, claro, definitivamente en el contexto en que nos tenemos y yo justamente había venido un poquito preparado pensando en que seguramente iba a tener esta pregunta y estoy poniéndola aquí con una lámina y las invito también a Amparo y a Karina que nos están acompañando, los miembros del panel también a que puedan acompañarme en la respuesta, espero que, bueno, también tengan su opinión para que no sea una exposición meramente mía porque estamos cerrando ya todos juntos como panelistas. Pero sí, definitivamente a nivel de la Academia Internacional de Teletrabajo, este tema de, del teletrabajo y del trabajo remoto es una particular una coyuntura, yo lo decía, particular a nuestro país. Digamos, la OIT, inclusive la misma academia, ya han reconocido en diversos estudios que la nomenclatura esencial para el reconocimiento de esto es el teletrabajo. ¿Cómo figura? El trabajo remoto se creó para distinguirlo del teletrabajo en el Perú, pero creo que nosotros perdimos una gran oportunidad de poder haber hecho el teletrabajo sostenible o por lo menos una mejor norma de teletrabajo. ¿Por qué no haberla flexibilizado o ya de habernos quedado con una sola norma? ¿Por qué creamos dos? Teníamos empresas que ya estaban trabajando con la norma del teletrabajo y de la noche a la mañana tuvieron que entrar a la norma de trabajo remoto, ¿no? Entonces, el ministerio creo que por aquí, bueno, sí se buscaron algunas situaciones, la respuesta podría pasar por el hecho de que no todas las experiencias o de que la norma de teletrabajo, decían, tenía mucha rigidez. Por si acaso, nosotros no participamos del proceso de creación de la ley, a pesar de que sí lo conocimos y vino impulsado, por cierto, conocemos la historia, por en una época en la que se impulsaba mucho el tema tecnológico, más la posibilidad de crear la figura para las, digamos, para las personas con discapacidad. Pero acá quiero centrarme en un tema, Renato, que yo creo que espero que podamos coincidir. En la Academia Internacional de Teletrabajo nosotros reconocemos la naturaleza jurídica en la figura de teletrabajo. ¿Cuál es? Trabajo, distancia y tecnología. Siempre que hayan esas tres figuras, dice la Academia, vamos a ponerle el nombre que nosotros deseemos y nos hagamos la pregunta interna si será o no teletrabajo. Trabajo remoto, ¿es trabajo a distancia a través de la tecnología? ¿Trabajo a distancia es trabajo a distancia a través de tecnología o solamente trabajo a distancia, sin tecnología? ¿Ok? ¿Entienden, no? Para hacer el ejercicio. El home office, el home base, hacemos lo mismo con cualquiera.
trabajo flexible, trabajo virtual, trabajo a domicilio. Inclusive hay que tener aquí en cuenta que el trabajo a domicilio tiene una norma, ¿no? Hay una norma de trabajo a domicilio en el Perú, los colegas abogados saben, y que es más, uno de históricamente la misma OIT inclusive lo reconocía inicialmente como trabajo a domicilio con tecnologías, así lo decía. Pero el teletrabajo es mucho más que un trabajo a domicilio, porque el teletrabajo dice simplemente trabajo a distancia y tecnología, a distancia, no dice en el domicilio. Y ahí entra otra diferencia con el trabajo remoto, que habla la norma peruana habla del lugar de confinamiento, ¿no? En el trabajo remoto, ¿no? En cambio, en teletrabajo no, puedes hacerlo en cualquier lugar, no necesariamente en el domicilio. Entonces, yo creería, Renato, que para responder un poco la pregunta, recordemos, y lo digo con mucha alegría para las personas que nos vienen siguiendo desde el inicio, ¿no? Para que también haya un poco no de desgaste, recordando un poco esta imagen que estamos viendo. De un lado está el teletrabajo y de otro lado está el trabajo remoto. Por ahí está la respuesta, Renato. La naturaleza y la esencia es la misma, trabajo, distancia y tecnología. ¿Ok? Obviamente en el Perú quedaron estas normas, pero para responder la pregunta, yo creería que tendríamos que aprovechar al máximo los aprendizajes y las buenas cosas del trabajo remoto y sumarlos al teletrabajo. Y que quede, como la tendencia mundial viene haciéndose, una misma norma, una sola norma de teletrabajo, que sea la que prime con las bondades del trabajo remoto y que se quede como teletrabajo. Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias Roberto. Muy clara la explicación.